quisiera expresar lo que siento por ti y no sé cómo empezar. Solo te puedo cantar con todo mi corazón y venir ante tus pies diciéndote: te adoro, te anhelo. El deseo de mi corazón es estar contigo, Señor, toda mi vida y adorarte y escucharte y postrarme ante tus pies, derramar todo mi ser como un perfume para ti. Señor, tú eres la razón de mi existir, mi amigo fiel, mi buen pastor. Siempre estás a mi lado en alegría o en dolor, amándome, cuidándome. Jesús, quisiera expresar lo que siento por ti y no sé cómo empezar. Solo te puedo cantar con todo mi corazón y venir ante tus pies diciéndote: te adoro, te anhelo. El deseo de mi corazón es estar contigo, Señor, toda mi vida y adorarte y escucharte y postrarme ante tus pies, derramar todo mi ser como un perfume para ti. Vamos a disponer nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Sí, muy bien, ¿ya están listos? Bueno, pues vamos a la palabra de Dios, a ver si es cierto. Daniel capítulo 8. Hoy vamos a iniciar con el capítulo 8 del libro del profeta Daniel y vamos a leer todo el capítulo primero y después vamos a intentar explicar los primeros 8 versículos. Antes de la explicación de los 8 versículos vamos a intentar hacer también una introducción para poder comprender de lo que se trata este pasaje de profecía bíblica. Entonces vamos a leerlo primero todo completo, voy a ir despacio y te pido que vayas haciendo alguna anotación o que vayas subrayando en tu Biblia lo que te llame la atención, lo que no entiendas así en la primera lectura. Y más adelante vamos a irlo comprendiendo juntos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a Daniel 8, dice así la palabra de Dios, es un tema titulado La visión del carnero y del macho cabrío, así se llama esta clase, la visión del carnero y del macho cabrío. Dice así Daniel 8. En el año tercero
del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. ¿Se acuerdan? La del capítulo 7. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo que vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Versículo 13. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Versículo 20. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas,
y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Yo creo que todos nos identificamos con el versículo 27, ¿no es verdad? Quedamos quebrantados, estuvimos convalecientes espiritualmente, ¿verdad? Atendiendo nuestras cosas, pero la verdad es que esta visión nos dejó un poco espantados y la mayor parte de la visión no la hemos entendido. Es uno de los capítulos más difíciles de profecía. Entonces tengan un poquito de paciencia y de atención para que podamos comprender este capítulo 8 del libro de Daniel. Vamos a hacer una introducción para hacer un intento de comprender el capítulo 8. Quiero decirles que el capítulo 8 de Daniel es una nueva sección del libro de Daniel. Es una nueva sección. Se cerró el capítulo anterior, el capítulo 7, ¿sí? Y ahora estamos atendiendo una nueva sección. ¿Por qué digo que es una nueva sección? Por dos razones. Porque la sección aramea del libro de Daniel acaba de terminar. Recuerden que del capítulo 2, versículo 4, hasta el capítulo 7, versículo 28, es decir, todo el capítulo 7, el libro de Daniel fue escrito en arameo. ¿Recuerdan? Cuando yo les daba una palabra, les decía, esta palabra proviene del arameo fulano, del arameo tal. Aquí acaba de terminar la sección aramea y en Daniel 8:1 regresamos al hebreo. Y en segundo lugar, es una nueva sección porque el cambio de idioma concuerda con el pensamiento profético de Daniel. Voy a explicar esto. La sección aramea del libro de Daniel es una sección que nos habla de los reinos gentiles desde el punto de vista de Dios. Es decir, Dios nos está describiendo los gobiernos que ocurrieron en el pasado hasta la segunda venida de Cristo. Pero a partir del capítulo 8 regresamos al hebreo, porque del capítulo 8 hasta el 12 es una sección profética para la nación de Israel principalmente, o desde el punto de vista de la nación de Israel. Los primeros capítulos del 2 al 7 fueron desde el punto de vista de los gentiles, Dios teniendo control de todo eso. Pero ahora, del capítulo 8 al 12 es una sección para Israel, para la nación de Israel. En este capítulo, Daniel tiene una visión por medio de la cual observa algunos animales, observa un carnero y un macho cabrío. El carnero representa al imperio de los medos y los persas, que ya estuvimos estudiando anteriormente. Entonces, cuando hablemos del carnero, nos estamos refiriendo a los medos y los persas. Este carnero tenía dos cuernos, como acabamos de leer en la profecía. Uno de estos cuernos, primero eran del mismo tamaño y luego uno de los cuernos se hizo más grandote que el otro. Eso representa que los persas gobernaron o tenían mayor fuerza que los medos, aunque eran dos imperios que estaban aliados, que estaban fundidos, por decirlo así, estaban en alianza. Los persas siempre tuvieron más fuerza que los medos. Por eso este cuerno más grande en el carnero sobresale de manera importante. Y el otro animal que ve Daniel aquí, el macho cabrío, representa al imperio de los griegos, Y el príncipe que se menciona aquí con el cuerno que tiene este macho cabrío es una cabra, hagan de cuenta, pero macho, ¿sí? Es una cabra madura, macho, y tiene un solo cuerno. Entonces el animal, la cabra, está representando al imperio de los griegos. Y el cuerno único que le sale de la cabeza está representando al jefe
más importante del imperio de los griegos, que fue Alejandro el Magno. Alejandro el Magno, ¿ok? Más adelante Daniel alcanza a ver a otra persona, a otro personaje en el capítulo 8 que representa a Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes, a partir del versículo 18, 19, 20 y los últimos versículos son una profecía de Antíoco Epífanes, que fue un malvado rey que pisoteó la ciudad de Jerusalén y profanó el templo de Jerusalén. Entonces, para que ustedes tengan una idea en sus mentes, ¿cómo se divide el libro de Daniel? El libro de Daniel se puede dividir en 3 secciones. Primera sección, el capítulo 1, que es la introducción de cuando Daniel llegó a Babilonia, etcétera, ¿sí? Segunda sección, del capítulo 2 al capítulo 7. Del capítulo 2 al capítulo 7 son las profecías para los gentiles, ¿de acuerdo? Y del capítulo 8 al capítulo 12 es una sección de profecía para Israel, ¿de acuerdo? Entonces, introducción, capítulo 1, capítulo 2 al 7, profecías para los tiempos de los gentiles hasta la venida de Cristo, y del 8 al 12 son profecías para la nación de Israel. Muy bien. La primera de las visiones que tuvo Daniel ya la estudiamos detalladamente en el capítulo 7. Daniel tuvo al menos 2 visiones, la primera en el capítulo 7 y la segunda en el capítulo 8, ¿de acuerdo? La primera de las visiones de Daniel es un resumen de las profecías de los tiempos de los gentiles, allá en el capítulo 7, pero aquí en el capítulo 8, durante la segunda visión de Daniel, el profeta alcanza a ver a los imperios de los medos persas y de los griegos en su relación con la nación de Israel. De hecho, bajo el imperio de los medos y de los persas, los judíos pudieron regresar de la cautividad para reconstruir su tierra, su ciudad, las murallas y más adelante el templo. Entonces, durante los medos y los persas, la nación de Israel, que estaba exiliada en Babilonia y en otros lugares, tuvo oportunidad de regresar a su tierra. Por eso, y lo vamos a ver más adelante en el estudio, el rey de los medos y de los persas fue Ciro el persa, de los más importantes, Ciro el persa. Y los israelitas lo veían casi como un mesías, porque Ciro les permitió regresar a su tierra. Más adelante, con Alejandro el Magno y con Antíoco Epífanes, la ciudad fue destruida, la historia cambió bastante. ¿Ok? Bueno, muy bien. Más adelante, luego, en el capítulo 9 de Daniel, encontraremos la historia de Israel desde Esdras y Nehemías hasta el reino milenial de Jesucristo en su segunda venida. Cuando lleguemos allá al capítulo 9, que por cierto es de los capítulos más profundos de profecía, ahí vamos a encontrar la profecía de la 70ª semana de Daniel. Bueno, ahí cuando lleguemos al capítulo 9, la historia es desde Esdras y Nehemías hasta el reino milenial de Jesucristo, y los capítulos 10 y 11 van a revelar los eventos relacionados entre el imperio de los medos y persas y griegos con Israel, con un énfasis en la opresión hacia la nación de Israel. Y ahí vamos a terminar con el capítulo 12 más adelante, cuando lleguemos ahí, con una profecía acerca de la resurrección de los muertos, tanto justos como injustos. Entonces es un panorama así muy amplio, en 5 minutos del libro de Daniel, para que te des una idea más o menos en dónde estamos ahorita parados y qué es lo que vamos a estudiar, ¿de acuerdo? Vamos ahora a estudiar versículo por versículo el capítulo 8, como siempre lo hacemos. Abran su Biblia en Daniel 8, versículo 1. Y vamos a ver esta visión que tuvo Daniel en Susa. Muy bien, Daniel 8:1 dice: en el año 3 del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Versículo 2: vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai.
Vean en primer lugar en el versículo 1 el tiempo de esta visión. Daniel lo sitúa en el año tercero del reinado de Belsasar. Y hay varios datos, hermanos, arqueológicos incluso, que nos ayudan a situar el año exacto en el cual Daniel tuvo esta visión. Apúntenlo. Esta visión ocurrió en el año 553 antes de Cristo. Esta visión ocurrió después de la que le había aparecido antes, dice Daniel en el versículo 1. ¿Cuál fue la visión que le apareció a Daniel antes? Pues la visión del capítulo 7 de las 4 bestias, ¿se acuerdan? ¿Ok? Entonces, esto quiere decir que la visión del capítulo 8, la que vamos a estudiar, ocurrió 2 años después de la visión del capítulo 7, ¿sí? Porque la visión del capítulo 7, si ustedes ven Daniel 7, versículo 1, Daniel dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. Pero en Daniel 8:1 dice, en el tercer año del reinado de Belsasar, rey de Babilonia. La visión del capítulo 7 y la del capítulo 8 están separadas por al menos 3 años. Entonces, si la visión del capítulo 8 ocurrió en el 553 antes de Cristo, ¿en qué año ocurrió la visión del capítulo 7? 3 años antes, entre el 550 y 551 aproximadamente antes de Cristo. ¿Ok? Ahora, quiero darles un detalle arqueológico muy interesante, porque por muchos años los comentaristas del libro de Daniel pensaban que los acontecimientos descritos en las visiones del capítulo 7 y capítulo 8 ocurrieron inmediatamente después del banquete de Belsasar del capítulo 5. No sé si recuerdan aquellas clases cuando estudiamos Daniel capítulo 5 y vimos que Belsasar estaba en un banquete ahí impresionante donde profanó algunos de los instrumentos del templo y había una orgía ahí espantosa, terrible. Y esa misma noche del banquete entraron los medos y los persas y los conquistaron. ¿Recuerdan esos estudios que tuvimos? Bueno, algunos teólogos piensan que las visiones del capítulo 7 y 8 ocurrieron inmediatamente después, unos días después del banquete de Belsasar. Sin embargo, esta teoría es falsa, porque han habido algunos descubrimientos arqueológicos allá en la ciudad de Babilonia. Entonces descubrieron unos escritos cuneiformes en barro que se llaman las Crónicas de Babilonia. Apúntalo. Las Crónicas de Babilonia indican que el rey Nabónido comenzó a reinar sobre Babilonia en el año 556 antes de Cristo. ¡Ah, caray! ¿Y quién fue el rey Nabónido, hermanos? Bueno, para hacer un pequeño repaso de las clases anteriores, el rey Nabónido se habría casado con la hija de Nabucodonosor. ¿Recuerdan al rey Nabucodonosor? Bueno, él tuvo una hija que se llamaba Nitocris, así se llamaba esta princesa o reina, y el rey Nabónido, que no era de la familia de Nabucodonosor, se casó con esta muchacha, Nitocris, hija de Nabucodonosor II, la cual era viuda, se había casado anteriormente y quedó viuda de un tal Neriglisar, quedó viuda, y entonces resulta que el rey Nabónido, dice las Crónicas de Babilonia, que comenzó a reinar en el año 556 antes de Cristo. Cuando él se casó con Nitocris, tuvieron un hijo, y ese hijo se llamó Belsasar, el del capítulo 5 de Daniel, el del banquete de Belsasar, ¿se acuerdan? Entonces, Belsasar comenzó a funcionar como corregente del reino a partir del año 553 antes de Cristo. ¿Sí? Entonces, cuando Daniel tuvo la visión de las 4 bestias del capítulo 7, fue más o menos el primer año del rey Belsasar. Ahora bien, cuando el imperio babilónico cayó ante el rey de Persia, los medos y los persas, entró Ciro el Grande, ahí en la noche del banquete del capítulo 5, ¿y quién era el rey en ese entonces? Era Belsasar, no era Nabónido.
Y entonces por siglos los estudiosos empezaron a preguntar, oye, si el rey era Nabónido, su hijo era Belsasar, ¿dónde estaba Nabónido a la hora que entraron los medos y los persas a conquistarlos? Bueno, en este libro de las Crónicas de Babilonia se nos indica que Nabónido estaba de vacaciones. Se encontraba en el oasis de Taima, es un oasis ahí cerca de Babilonia, restaurando el templo del dios babilónico Sin. Y por esa razón Nabónido dejó a su hijo Belsasar al frente del reino, y Belsasar, en vez de estar apercibido y en vez de tener a sus soldados allá afuera en las puertas de Babilonia, estaba armando una tremenda fiesta, hermanos. Y estaba, ¿verdad?, completamente embriagado. Lean el capítulo 5. Entonces la arqueología confirma la versión de que la visión del capítulo 8 no ocurrió inmediatamente después del banquete, sino que ocurrió en el año 551 antes de Cristo, 12 años antes del banquete. Entonces aquí vemos algo bien interesante, porque el capítulo 7 y el capítulo 8 tendríamos que ponerlos antes del capítulo 5. ¿Ok? Entonces, la cronología del libro de Daniel no es la lógica, no es de que ya llegué al capítulo 5 y el 6 ocurrió después y el 7 y el 8 ocurrieron después del 5 y del 6. No es así. Ten mucho cuidado con el libro de Daniel, porque el capítulo 7 y el capítulo 8 ocurrieron, bueno, el capítulo 7 12 años antes del banquete, y el capítulo 8 ocurrió al menos unos 9 años antes del banquete del capítulo 5. Entonces apunta eso, el capítulo 7 y el 8 van antes que el 5. Es muy importante. Muy bien, regreso al versículo 1, le estamos sacando bastante jugo al versículo 1, ¿verdad? Bueno, Daniel 8:1 dice: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, que era el hijo de Nabónido, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes, es decir, la del capítulo 7. Subrayen la palabra visión, por favor. Esta palabrita visión proviene del hebreo jasón, con Z y acento en la O. Jasón. Empieza con H la palabra, H-A-Z-O-N, jasón. Y se refiere a una revelación o visión perceptible con los ojos. Es una revelación de Dios o una visión perceptible con los ojos, mientras el profeta se encuentra en un éxtasis, en estado consciente, o bien en un sueño. Repito porque están apuntando. La palabra visión, jasón, es una revelación o visión de parte de Dios, perceptible con los ojos, con los sentidos, con los oídos, los ojos, mientras el profeta se encuentra en un éxtasis en estado consciente o bien en un sueño. Si ustedes revisan en el capítulo 7, esta visión de las 4 bestias del capítulo 7 fue mientras Daniel estaba dormido. Daniel 7:1: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Toda la visión del capítulo 7, Daniel estaba ahí en su camita, estaba dormido. Pero la visión del capítulo 8, Daniel está despierto y de forma consciente comienza a tener este éxtasis y comienza a ver todas estas cosas con sus ojos y a escuchar con sus oídos. Esto es muy importante aclararlo. Dice aquí en el versículo 1 que después de aquella visión que le había aparecido antes, es decir, la del capítulo 7, ahora el profeta tiene esta visión despierto. Debemos decir que las visiones eran normales en los tiempos del Antiguo Testamento, y la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento tuvieron este tipo de visiones, ya siendo dormidos, estando dormidos o estando despiertos. Vamos a Números capítulo 12, versículo 6, por favor, allá en el Antiguo Testamento. Abran su Biblia en Números 12, versículo 6. Números 12, versículo 6. Les voy a leer desde el versículo 5. Números 12:5, ¿qué dice? Entonces Jehová descendió en ellos en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos, y él les dijo, subraya el verso 6 en tu Biblia: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños,
hablaré con él. Cuando haya un profeta en la casa del Señor, yo le voy a aparecer en visión o en sueños, es decir, alguna revelación en sueños o alguna revelación estando conscientes, donde se aparecen un montón de cosas como si fueran hologramas y el profeta en estado consciente está viendo esto. A veces leemos estos versículos y decimos: Señor, también dame una visión a mí, Señor, ¿no? Déjame irme a dormir y en mi sueño dame una visión de la segunda venida de Cristo. O dame una visión estando yo despierto, Señor, que se aparezcan así unas cosas, unos animales, algo, Señor. Pero ¿qué creen? En Hebreos capítulo 1, la Biblia nos dice claramente que estas visiones y revelaciones son del tiempo del Antiguo Testamento. Dice Hebreos 1: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado, ¿por qué? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que estos no son tiempos donde tengamos que buscar visiones, una revelación, Señor, que se aparezca así un carruaje con ángeles, Señor, cuando yo vaya saliendo de mi casa, o dame un sueño acá profético, Señor, para que mi vida sea dirigida con mayor claridad. Es muy probable que no sueñes nada ni veas nada. Y si soñaste algo o viste algo, pues habrá que evaluarlo a la luz de la palabra de Dios, porque si es algo extrabíblico, ten mucho cuidado con ese sueño, ¿verdad? Entonces Dios nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. ¿Le entendieron al versículo 1, hermanos? Si alguien le entendió al versículo 1, por favor explíquemelo de vuelta. Vamos al versículo 2, Daniel 8:2, ¿qué dice? Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Aquí Daniel no solamente nos indica la fecha exacta de esta visión, sino que nos indica también el lugar exacto. Dice Daniel que se encontraba en Susa. Subrayen esa palabra, Susa. Se refiere a una ciudad. El significado de esta ciudad, Susa, es una palabra transcrita al hebreo, que fue tomada a su vez del egipcio, y significa lirio o loto. Eso significa el término Susa. Y esta ciudad de Susa era una ciudad al sudeste de Irán, en la antigua capital de la provincia de Elam o de los elamitas, ¿sí? Se han hecho varias excavaciones arqueológicas en Susa y se ha descubierto que Susa tenía grandes relaciones comerciales con las naciones de Mesopotamia. Esta ciudad es importante porque se menciona en Esther capítulo 1 versículo 2, si quieres anotarlos, Esther 1:5 y Esther capítulo 2 también. Ahí se le identifica como la ciudad real del rey Asuero. También en el libro de Nehemías capítulo 1 versículo 1 se menciona la ciudad de Susa. Era una ciudad bastante grande y bastante próspera. Y aquí quiero que noten un detalle en el versículo 2, Daniel 8:2 dice: yo estaba en Susa, que es la capital del reino. Y aquí le tendríamos que preguntar a Daniel, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Tendríamos que preguntarle a Daniel, pero cuando tú escribiste esto, Susa no era la capital del reino. La capital del reino era Babilonia, porque él escribió en los tiempos del rey Belsasar estas visiones. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿por qué Daniel dice o se atreve a decir aquí que Susa es la capital del reino? Daniel está anunciando proféticamente que más adelante, cuando los medos y los persas conquistaran Babilonia, Susa se convertiría en la capital del reino. Ahora, hay dos posturas aquí en el versículo 2, se las voy a explicar brevemente. Algunos teólogos piensan que Daniel jamás salió de Babilonia, porque Babilonia se encontraba más o menos a unos 400 kilómetros de Susa, y en aquel tiempo era bastante difícil viajar, además de que pues, Susa pertenecía a los medos y los persas,
los cuales eran enemigos de los babilonios. Entonces, para que Daniel llegara a Susa, tuvo que haber pasado por varios retenes, como los entendemos actualmente. Le hubieran pedido su visa, le hubieran dicho: ¿tú quién eres? Pues yo soy Daniel, vengo del palacio real con el rey Nabucodonosor, y lo hubieran cortado la cabeza, lo hubieran matado. Entonces, esta teoría deberá ser descartada. La segunda teoría es que Daniel fue llevado en su espíritu a Susa cuando tenía esta visión. No es que Daniel estuviera físicamente en Susa, en Elam, sino que en esta visión fue Dios mismo el que lo trasladó a esta región geográfica de Susa, en la provincia de Elam. Y esto no es extraño en la Biblia, porque en Ezequiel capítulo 8, si me acompañan, versículo 1 y 3, también el profeta Ezequiel fue trasladado, fue transportado a otro lugar en su espíritu, mientras su cuerpo se quedó donde él se encontraba. ¿Sí? En Ezequiel capítulo 8, versículo del 1 al 3, el profeta Ezequiel fue transportado de Babilonia a Jerusalén, imagínense, pero no fue transportado físicamente, solamente en su espíritu. Lo voy a leer brevemente. Ezequiel 8:1 dice: en el 6.º año, en el mes 6.º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor, y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre desde sus lomos para abajo y fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, y el aspecto de bronce refulgente. Versículo 3: y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y noten esto: y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del cielo, la que provoca a celos. Entonces, aquí el profeta Ezequiel es trasladado en su espíritu de las guedejas, lo toman aquí del cabello, y el espíritu lo lleva a la ciudad de Jerusalén. Él no fue físicamente, pero sí fue su espíritu. Es lo mismo que le pasó aquí al profeta Daniel. Regresamos a Daniel capítulo 8 entonces. Daniel nos dice además en el versículo 2 que se encontraba junto al río Ulai. Este río era más bien un canal que juntaba a dos ríos que entraban a la ciudad de Susa, el río Coastes y el río Coprates. Corrían cerca de Susa, se juntaban en este canal, y el canalito se llamaba el canal Ulai. ¿Sí? Entonces Daniel se encuentra teniendo esta visión junto a un pequeño canal en una ciudad que no conocía, que era muy importante en aquellos tiempos, que llegaría a ser la capital del imperio de Persia, donde vivió Esther, y desde donde Nehemías volvería a Jerusalén para reconstruir sus muros. O sea que la ciudad de Susa se convirtió en una ciudad muy importante. ¿Han leído el libro de Esther? Aquí la hermana Merit tiene un estudio muy bueno del libro de Esther. ¿Dónde vivió la reina Esther? En Susa, capital del reino persa. ¿De acuerdo? Entonces es ahí donde Daniel está teniendo esta revelación. Muy bien, vamos al versículo 3 ahora. Daniel 8, versículo 3. Dice aquí el profeta: alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía dos cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía estar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. ¿Quién es este carnero con estos dos cuernos, y un cuerno surge más que el otro? La explicación está en el versículo 20. Lean el versículo 20, ahí mismo en el capítulo 8, dice el verso 20: en cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia, los medo-persas. Entonces este carnero, que está representando al imperio medo-persa, de forma muy agresiva, muy imponente y muy rápida, avanzó hacia el oeste, hacia el sur y hacia el norte, bajo el liderazgo de Ciro el persa. Apúntenlo: Ciro el persa. Y este hombre, Ciro el persa, vivió aproximadamente del año 600 antes de Cristo al 530 antes de Cristo. Vivió durante 70 años. Ciro
el Grande o Ciro el Persa. Les aconsejo, y ojalá tuviéramos aquí el tiempo y todos los recursos, para que ustedes vieran un video acerca de la vida de Ciro el Persa. Ustedes lo pueden buscar en internet, ¿verdad? Y se van a sorprender de quién fue este hombre Ciro el Persa. Este gran líder político y militar fue usado por Dios. Aunque era un perverso, un impío, un gentil, la nación de Israel lo llegó a estimar, porque Ciro el Persa fue el que les permitió regresar a Jerusalén después de muchos años de haber estado exiliados. Y además Ciro el Persa se menciona en la profecía de Isaías. A ver, vámonos a Isaías capítulo 45 para aprender un poquito acerca de este personaje, de este carnero con dos cuernos que se extiende hacia el norte y hacia el sur y por todas partes comienza a tomar territorios. Isaías 45 del 1 al 7, y a ver si podemos poner ahí algunas imágenes de Ciro el Persa. Ahí traje unas imágenes de su tumba y de todo el territorio que conquistó. Pero vean mientras tanto Isaías 45 del 1 al 7, vamos a leerlo. ¿Qué dice? Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Pregunta: ¿por qué le llama el Señor a Ciro su ungido? Si ese era un título reservado para el Mesías, ¿no? El ungido de Jehová. ¿Quién es el ungido de Jehová? El Mesías, o los reyes de Israel también eran ungidos. Pero aquí un rey impío, un rey pagano, es usado por el Señor para sus propósitos proféticos. Versículo número 2. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Dios le profetiza aquí a Ciro que le abriría puertas, quebrantaría cerrojos de bronce y haría pedazos todo donde Ciro pisara. ¿Y qué fue lo que pasó? Ciro comenzó a prosperar y conquistó Babilonia y conquistó el territorio de Irán, lo que ahorita es Irán, lo que ahorita es Irak. Conquistó todo el territorio de Babilonia, de Persia, de Media. Esa profecía se cumplió. ¿Y por qué lo permitió el Señor? Con un rey impío, versículo 4, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamaré por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. ¿Cuál era el sobrenombre de Ciro? El Persa o el Grande. Todo esto está en la Biblia, y aquí la Biblia dice que Ciro nunca conoció al Señor, aunque fue un instrumento del Señor. Versículo 5, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol allá las tierras del oriente que conquistó Ciro, y hasta donde se pone, hasta las tierras del occidente, hasta Israel y lo que es ahora Turquía, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Es un pasaje asombroso, ¿no lo creen? ¿Cómo es posible que Dios usara a un rey malvado, perverso, conquistador, impío, idólatra, adorador de dioses falsos, y le llama: este es mi ungido, y yo te voy a usar, Ciro, por amor a mi pueblo Israel? ¿Por qué razón? Se las acabo de explicar. Porque Ciro el Persa protegió a los judíos, les permitió regresar a su tierra, les permitió volver a su nación, respetaba las religiones de todos los lugares donde él llegaba, incluida la de los judíos. Entonces Dios lo usó a él como un rey de protección hacia la nación de Israel. Porque si hubiera permanecido Belsasar o algún otro rey, seguro hubieran exterminado a la nación judía. Entonces Ciro fue un instrumento poderoso en las manos de Dios. ¿Puede Dios usar a un impío para bendecirnos a nosotros? Sí. ¿Puede Dios usar a un gentil, a un incircunciso filisteo idólatra para bendecir al pueblo de Israel? Lo acabamos de leer. Para que nos quitemos esa idea de que no, es que es impío, Dios no puede usar a los impíos. Claro que sí.
Un día un hermano me dice, es que Satanás, hermano, es bien malo Satanás, y yo le tengo miedo porque quién sabe qué estará planeando contra mí Satanás. Y le digo, hermano, mire, el diablo es el diablo de Dios, ¿o no es cierto? ¿A quién le reporta el diablo? A Dios. Y no hace nada que no le sea permitido. Y me llama mucho la atención el verso 7 de Isaías 45. Yo formo la luz y creo las tinieblas, yo hago la paz y creo la adversidad. ¿Quién es el que permite las adversidades, las pruebas, las tormentas en nuestra vida? Es Dios. Y Él es el que nos va a sacar de cada una de ellas. Amén. Bueno, muy bien. Ahora, tengo aquí un comentario para ustedes del versículo 3 y 4, si se regresan a Daniel, porque en esta visión Daniel ve a los medos y a los persas como un carnero con dos cuernos, ya lo explicamos, y dice que uno de los cuernos era más alto. Este es el componente de los persas, con Ciro el persa, y el más alto creció después. Ok, este carnero en el versículo 4 se extiende hacia el poniente, ¿sí?, hacia el norte y hacia el sur. El imperio de los medos y de los persas conquistaron el territorio de Lidia, de Cilicia, de Media, llegaron casi hasta la India y desde luego todo el imperio babilónico, parte de Arabia, lo que es ahora Arabia Saudita y lo que es ahora también Israel. Todo ese territorio lo conquistaron los medos y los persas. Pero ¿por qué razón? Esta es la pregunta que quiero formularles. ¿Por qué razón el Espíritu Santo describe al imperio de los medos y los persas como un carnero con grandes cuernos? ¿Por qué como un carnero? Bueno, aquí va algo de arqueología bastante interesante. Hay un comentarista que se llama Keil que cita al libro Bundeseg, que es un libro de la antigüedad de los imperios medo-persas. Y ahí en ese libro de los medos y de los persas, el imperio persa aparece en la forma de un carnero, con pies limpios y con cuernos puntiagudos. Además, el rey Ciro y todos los reyes persas, cuando iban a la batalla, se paraban enfrente de verdad del ejército para darles instrucciones y normalmente se ponían alguna corona, ¿no?, o algo que los diferenciara como reyes. Pero los persas no se ponían diademas ni coronas. Usaban un gorro con la cabeza de un carnero disecado. Qué interesante, ¿verdad? Entonces aquí el Espíritu Santo no se está equivocando para nada, al contrario, nos está dando mucha más luz que concuerda con todos los datos históricos y arqueológicos de los medos y de los persas. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero vamos a revisar en 3 minutos, si ustedes me permiten, los versículos 5 al 7. Para que se lleven el panorama completo, ¿sí? Podamos seguir la próxima clase. Daniel 8 del 5 al 7 dice Daniel: mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, es decir, del occidente, de Europa, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos y vino hasta el carnero de 2 cuernos. ¿Quién es el carnero? Los medos y los persas, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. De pronto viene esta cabra, macho, con un cuerno gigante, y viene con todas sus fuerzas y le pega a el carnero. Verso 7, y lo que vi llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra, lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. ¿Quién es este macho cabrío que ve Daniel en esta visión? Es sin lugar a dudas el imperio de los griegos, apúntenlo. Y el cuerno que sale de la cabeza de este macho cabrío es un cuerno muy puntiagudo, muy fuerte, con el que golpea al carnero. Ese cuerno representa a Alejandro el Magno. Alejandro el Magno. Toda esta profecía se cumplió al pie de la letra según lo registra la historia. Les voy a platicar un poquito de historia muy rápidamente. Las fuerzas de Alejandro Magno primero derrotaron a los persas en el río Granicus en Asia Menor en mayo del año 334 a.C. Esto fue el inicio de la conquista del imperio de los medos y los persas. 1 año y medio después ocurrió la batalla de Isus en noviembre del 333 a.C., cerca de la punta noreste del mar Mediterráneo. Y de plano, ya en la tercera y última batalla, la batalla de Gaugamela,
cerca de Nínive ocurrió en octubre de 331, la batalla de Gaugamela. Y ahí en esa batalla Alejandro Magno derrotó, pisoteó y destruyó completamente al imperio de los medos y de los persas. En Daniel 8:21 dice: el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. ¿Quién es el rey primero de los griegos? Alejandro el Grande, Alejandro Magno. Vean alguna biografía, hasta hay una película de Alejandro Magno, véanla para que comprendan todo esto. Alejandro fue educado por Sócrates, si no me equivoco, el gran filósofo griego, aprendió las artes de la guerra. A los 20 años mataron a su papá, que era el rey, y Alejandrito de 20 años se llena de un deseo de venganza tremendo, se pone de acuerdo con algunos familiares, mata a los que habían asesinado a su padre, toma el reino y comienza a conquistar. Bueno, llegó hasta la India, para que me entiendan. Grecia, Turquía, Israel, Egipto, llegó a Egipto, bajó hasta Arabia Saudita, toda la tierra de Palestina, llegó a todo el imperio que era de los babilónicos, de los medopersas, hasta Susa llegó, y más adelante llegó hasta la India, donde lo adoraban como un dios. Y murió a los 32 años de edad. De él vamos a hablar mucho más la próxima clase. Entonces, yo creo que la conclusión de estos primeros 7 versículos es una conclusión de asombro. No sé si están ustedes de acuerdo. ¿Cómo es posible que este profeta Daniel en el año 600, 500 y pico pudiera ver todo esto hacia el futuro? Y nos vamos a sorprender a medida que vayamos avanzando en el capítulo 8 y 9, cómo Daniel ve lo que nos va a pasar en los siguientes meses también. Entonces, si Daniel vio que los medopersas conquistaron a los babilonios y ocurrió, también va a ocurrir todo lo que falta hacia el futuro, que Daniel nos lo revela en el capítulo 9 y en los siguientes. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias te damos por esta profecía preciosa del profeta Daniel. Señor, la verdad es que quedamos asombrados ante la exactitud de los datos, los lugares, la geografía, las ciudades, las fechas exactas, y cómo por siglos los teólogos no entendían ninguna de estas fechas. Y ahora tú has permitido tantos descubrimientos arqueológicos que simplemente confirman, Señor, lo que ya sabíamos, que tu palabra es fiel, que tu palabra es verdadera. Te pedimos tu bendición para cada persona que sigue este estudio, Señor, en las redes sociales, los que estamos aquí presencialmente. Ayúdanos, fortalécenos, Señor, en medio de las adversidades, de las pruebas. Que tu Espíritu Santo llene a cada hermano, a cada hermana, Señor, y que tú nos acompañes, Señor. Porque tú prometiste, Señor, que si tú has vencido al mundo, también nosotros somos más que vencedores, Señor. Esperamos tu venida, sabemos que está ya muy cercana, Señor. Estamos emocionados y gozosos porque sabemos que posiblemente somos la última generación, la que no morirá, la que será arrebatada en las nubes, e iremos contigo muy pronto a casa, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días
hasta el fin del mundo.